Que considero muy importante y por eso es que lo quiero compartir también. Es un tema que luego veo también con mis alumnos en la universidad. Está incluido en una clase que se llama salud mental. Vamos a ver que la salud mental, cuando hablamos de salud mental, decimos mental, pero es salud en general. O sea, la mente y el cuerpo en realidad no están separados. Luego decimos cuerpo-mente como para facilitar el estudio, las técnicas, la aplicación de estrategias de tratamiento, de diagnóstico, pero en realidad esa separación no existe. Y dentro de lo relativo a la salud, bueno, y en particular refiriéndonos a esa parte de salud mental, aunque vemos que es un binomio, la depresión pues es muy común, ¿sí? O sea, quizá no nos damos cuenta, pero es una hipótesis, ¿no? Que por lo menos una vez al día, estadísticamente, una vez al día podemos decir que escuchamos la palabra depresión, o la leemos, o algo, o conocemos a alguien que tiene depresión. Ahora, es diferente hablar de depresión que hablar de estado de ánimo deprimido o hablar de tristeza, por ejemplo. Cuando hablamos de depresión nos estamos refiriendo a un trastorno y a veces utilizamos la palabra depresión pues muy a la ligera, ¿no? Decimos, ay, es que estoy deprimido, y es que tengo flojera, ¿no? O, ay, es que ando en la depre, ¿sí? Bueno, es que ando en la depre, o anda depre, ¿no? Pero no necesariamente, y si es así, entonces pues es un trastorno. Generalmente no lo usamos de forma correcta, pues. Otra cosa es el estado de ánimo deprimido. Estado de ánimo deprimido. Esto es menos difícil, menos severo que un trastorno en cuanto a la duración, en cuanto a la intensidad de los síntomas, pero ya genera problemas. ¿Sí? El estado de ánimo deprimido puede generar, incluso llegar a generar incapacidad sin necesidad de antes de que se convierta en un trastorno. ¿Okay? Ahora, la tristeza no es un problema. ¿Sí? La tristeza es una emoción. La tristeza, de hecho, sentirla es bueno, en términos generales, es bueno porque las emociones son señales del cuerpo, señales del organismo. Imagínense los foquitos en el tablero del carro, ¿no? Que me dicen cuando el carro le falta gasolina, cuando necesita servicio. Si yo lo que hago es tapar el foquito, pues el carro a lo mejor sigue funcionando, pero al mes, a los 2 meses, depende de cuál foquito sea, puede que deje de funcionar o ya le empiece a sonar algo, porque no le hice caso a esa señal. Pero entonces la señal no es el problema. El problema es lo que está detrás de la señal, o bien lo que es despertado o activado esa señal, mejor dicho. En este caso, con las emociones, pues son señales. Y como tal, necesitamos verlas. No son algo bueno, tampoco son algo malo. Sin embargo, cuando esas emociones las realimentamos, las estamos produciendo, causando por nuestra forma de pensar, por ejemplo, por nuestra forma de interpretar las distintas situaciones que nos ocurren, entonces se van volviendo más duraderas, se van repitiendo, y entonces por eso es resentir, volver a sentir. ¿Sí? Me estoy recordando constantemente eso que me pasó, eso que me dijo, y entonces esa emoción que debería, o en forma natural, en condiciones, en las mejores condiciones, pasaría rápido. Incluso se dice que las emociones duran segundos. Hay quien ha medido la duración, lo que se absorbe una emoción, lo que se metaboliza, y
y termina de generar esos síntomas, son 90 segundos máximo. Y si dura más de eso es que ya lo estamos realimentando con nuestra forma de pensar sesgada, equivocada, esas interpretaciones que luego son lo que realmente causan nuestras emociones. Bueno, cuando esto va aumentando, que nuestra forma de pensar está equivocada y lo asumimos como una realidad, esto deviene entonces en el estado de ánimo que les digo, ya algo más duradero, que suele crear problemas. Y si no me atiendo, por ejemplo, si sigo en las mismas, esto entonces puede transformarse en un trastorno. Y cuando hablamos de trastorno en la depresión, pues conocemos 3 tipos de trastornos en la depresión, que es el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente y un tercer trastorno que viene descrito en el trastorno bipolar. Son los trastornos de ánimo que ubicamos y cada uno tiene sus características, sus diferencias muy particulares, y que por eso les digo, cuando usemos la palabra depresión, tenemos que ser cautos, porque luego cuando una persona está pasando por un problema depresivo, podemos llegar a minimizarlo sin darnos cuenta. Y luego decir, échale ganas, ¿no? Es el famoso échale ganas que causa tanto problema que lo que hacemos es minimizar. ¿Sí? Es mental, ¿no? Cosas como esas. Bueno, la depresión es tan común, es un problema tan común que hasta el 5% de la población adulta experimentará depresión. O sea, el 5% es mucho, por eso les decía, por lo menos una vez al día vamos a tener contacto de alguna manera con la depresión. Hay 280 millones de personas padeciendo depresión en este momento. Fíjense. Ahora, cuando la depresión no es tratada adecuadamente o llega a un nivel de severidad importante, aparece esto. Este tema aparece ya sea en algún grado el tema del suicidio, porque pues ahí también encontramos grados, ¿no? O sea, el hecho de pensar en la muerte de forma ligera, pero que tiene que ver con el tema como esto, sería mejor que pues, ya no estuviera aquí, sería mejor que me muriera, o bien llegar a la ideación suicida o a la planeación suicida, y ahí ya son focos rojos, porque la planeación suicida, la evidencia dice que 72% de las personas que planean suicidarse lo van a intentar. Entonces son focos rojos la planeación y la intención. Ahora, fíjense que el suicidio, o mejor dicho, la depresión en sus criterios diagnósticos es el único trastorno mental que incluye el suicidio como síntoma o como criterio de diagnóstico. ¿Listo? O sea, sin ningún otro trastorno. La ansiedad no tiene el suicidio como uno de sus síntomas ni como un criterio diagnóstico, solamente la depresión. Por eso es la importancia del tema. ¿Okay? Cada año, fíjense este dato, cada año se suicidan más de 700,000 personas. Y es la cuarta causa de muerte de los jóvenes de 15 a 29 años. Datos de la CDC. Sin embargo, aunque existen tratamientos muy eficaces para la depresión, y aquí vamos a ver algunas estrategias también muy eficaces, hasta el 75% de las personas con depresión que viven en países de ingresos bajos o medios, o México, o cualquier país de Latinoamérica, no recibe tratamiento. Ahora, este otro dato también es importante. Fíjense que recientemente algunos artículos han señalado que los medicamentos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los famosos ISRS, no hacen lo que pensábamos que hacían. Estos medicamentos están basados en la hipótesis de que la depresión es el resultado de un desbalance bioquímico en un neurotransmisor. Se llama serotonina. ¿Lo han escuchado? La serotonina es muy
muy mencionado, porque va ligado también a la ansiedad, siendo la ansiedad y la depresión temas muy comunes en la salud en general. La serotonina está en muchos productos y lo que se busca es que pues estén en equilibrio. Sin embargo, esto no se sostiene. O sea, el que la depresión es resultado de un desbalance bioquímico en el neurotransmisor serotonina no se sostiene, es decir, no hay evidencia suficiente, fíjense. Entonces, antes, digamos que podemos decir, tengo depresión, bueno, voy a tomar un medicamento y con eso me voy a equilibrar. Pues no, no es así. No es así. En cualquier trastorno mental, ineludiblemente, y esto es incluso raro escucharlo en algún tema de las ciencias de la salud, coexisten los temas biológicos y los temas psicosociales. Un tema biológico, donde está la herencia, por ejemplo, y la parte psicosocial. Tienen que estar esas dos partes. ¿Sí? O sea, no solamente un desbalance bioquímico, está la parte social, las relaciones, la parte afectiva, ¿no? Bueno, entonces les quiero compartir estas 10 estrategias basadas en evidencia científica, en la propia experiencia clínica, que han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de la depresión. El primero de ellos tiene como un doble sentido: ser paciente, tanto refiriéndonos a, bueno, pues a acudir a terapia, atenderme, como también en el proceso reconocer que va a haber de pronto avances rápidos, luego a lo mejor voy a interpretar retrocesos, y que necesito ser paciente, de tener paciencia, pues, ¿ok? Eso se refiere también a que va a llevar tiempo, no es de la noche a la mañana. Y hay que verlo también así para detectar a veces signos de elementos raros que puede ocurrir en la persona que está en tratamiento, que está cursando con depresión. Porque cambios repentinos, mejoras repentinas, suelen ser signo de algo, por ejemplo, suele verse en la planeación suicida, y cuando la persona ya dice, ya sabe cuándo y en qué momento lo va a intentar. La persona suele tener este cambio repentino, de repente pues ya no tenía, se le veía desaliñado, no se bañaba, está lo que llamamos anedonia, donde no tiene ganas, lo que antes le entusiasmaba ya no, pero de repente se muestra como muy entusiasmado y como arreglado y todo. Eso es un cambio extraño, porque fue de un día para otro, por ejemplo, y tiene que ver pues con ese propósito, pero un propósito de completar o llevar a cabo esa planeación, ¿no? Un intento suicida. ¿Sí? Entonces lleva tiempo, y eso hay que comprenderlo en ese sentido, lleva esfuerzo, lleva fracasos, y algo muy importante que son los aprendizajes. Cualquier situación, por muy dura que sea, nos puede dejar algo valioso, algo bueno. Incluso hay un concepto que se le conoce como el crecimiento postraumático. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del trastorno por estrés postraumático? Lo que ocurre después de un evento traumático, y que en el tiempo después del evento volvemos a sentir, a experimentar eso mismo que sentimos cuando ocurrió el trauma. Bueno, cuando la persona es tratada tanto en ese trastorno como en la depresión, aparece, empieza a encontrar, a conocerse, y aparecen signos de fortaleza, de crecimiento. Sí, aquí aplica eso de lo que no te mata te hace más fuerte. Es eso.
ese crecimiento postraumático, y que aquí también podemos observar cómo entonces la depresión o el estado de ánimo deprimido lo podemos ver como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Siempre y cuando mantengamos la esperanza, ¿sí? Y estemos dispuestos a intentar alternativas, estrategias diversas como estas que les estoy presentando, ponerlas a prueba, ¿sí? Y tenemos que tener también una actitud de científico, de a ver, ¿cómo va a funcionar esto, no? ¿Es bueno para mí o no? Y si no, a ver si lo intento de otra manera, y así vamos poniendo a prueba las distintas estrategias desde esa actitud de científico, experimentando, poniendo, quitando cosas en nuestra vida, observando cuál es el efecto. Y este es el segundo paso: ponernos metas diarias en el sentido de, a ver, voy a probar esa estrategia, a ver qué sucede. Voy a quitar esto que sé, que he leído, que me han dicho que es dañino, como por ejemplo la exposición a los dispositivos y a las redes sociales. ¿Sí? ¿Se ha encontrado esa correlación entre el uso de redes sociales y los síntomas de ansiedad y depresión? ¿Sí? Y no solamente en los jóvenes, en los adolescentes que pasan horas, sino también en los adultos. Entonces, este sería un ejemplo. Si yo digo, a ver, voy a contar el tiempo que paso con el celular, en Facebook, con las redes sociales en general. O a veces hasta el mismo celular me manda esa información, ¿no? El tiempo en la pantalla, tal. Bueno, un ejemplo sería, voy a reducirlo a la mitad, a ver qué sucede, a ver cómo me siento, ¿sí? Esa es la actitud de científico que les digo, de ponerlo a prueba. Además, hay que cuestionarnos también, como a ver qué conductas, personas, lugares, objetos aumentan mi depresión, aumentan mis síntomas, mi estado de ánimo negativo, ¿sí? Estar observando eso. ¿Qué puedo hacer hoy que aumente un poco mi estado de ánimo? ¿Qué puedo dejar de hacer hoy de lo que aumenta mi depresión? Ahora también preguntarnos, ¿estoy evadiendo algo? Por ejemplo, a lo mejor estoy evadiendo algo en el trabajo, a los amigos, porque a veces la actitud de aislamiento está muy presente, ¿sí? No quiero verlos, o por cualquier otra razón, y que esté utilizando conductas que empeoran mi estado, conductas inadecuadas en este sentido, como una forma de evitación. Para evitar hacer ejercicio también, por ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿qué puedo dejar de evitar? ¿Sí? La evitación es una conducta que suele agudizar, suele incrementar los síntomas y el estado de ánimo negativo, depresivo. Ahora, fíjense esta parte, se crea listas para esto y pon metas diarias de poner y quitar actividades según su efecto, esto que les comentaba, ¿no? Y eso es muy importante, eso es un ejercicio muy valioso, el de pronosticar y comprobar, que nos deja una gran enseñanza. Vamos a suponer, poner como ejemplo el ejercicio. Y lo menciono porque el ejercicio es uno de los pasos importantes aquí para salir de la depresión. Yo, si no suelo hacer ejercicio y al pensar en el ejercicio, bueno, me dicen, mi médico me dice, es que necesitas hacer ejercicio. Yo digo, es que no me gusta el ejercicio, ¿sí? Por las razones que sean. A lo mejor alguna vez tuve una mala experiencia haciendo ejercicio y esa mala experiencia la generalizo, entonces digo, el ejercicio no me gusta, ¿sí? Y caigo en ese sesgo de generalización. Y entonces aquí se trata de, a ver,
de una escala de 0 a 10, una escala de dificultad de 0 a 10 y otra escala de satisfacción, vamos a medir. Antes de iniciar esa actividad, de 0 a 10, ¿qué tanto crees que se te va a dificultar el hacer ese ejercicio, el comenzar a hacer ejercicio? De 0 a 10, 10 es el máximo de dificultad, sabes nada. No, pues a lo mejor digo es un 8, porque si se me hace difícil. No soy de ejercicio. Bueno. Ahora, de satisfacción, ¿qué tanto crees que ese ejercicio, esa actividad, te va a satisfacer? De 0 a 10. 10 es el máximo, satisfacción 0 es nada. La verdad que un 2, o sea, muy poca. Ok, sale. Así como haya quedado. Ahora, haz la actividad y con esta actitud de científico, comprueba. Después, vuelve a medir. ¿Sí? Casi seguro, esto por la evidencia, nuevamente, es que la persona, al medir la escala de dificultad, es, a ver, ahora, ¿qué tan difícil fue para ti? De 0 a 10. Pues la verdad que no fue tan difícil como pensaba, yo creo que un 4. ¿Sí? Y en la satisfacción, pues me siento bien. Me siento diferente, me siento mejor. Yo creo que un 8. ¿Sí? En las clases de yoga, por ejemplo, que aquí hay algunas de las del grupo de yoga que hacemos lunes y miércoles, yo les pregunto al final, comprueben cómo se sienten, digo algo diferente. Con esa intención de que observemos que el ejercicio por sí mismo ya nos recompensa, ya nos da un efecto positivo. Sí, independientemente de las metas extrínsecas que tenemos mejor dicho, de esa motivación extrínseca, porque a lo mejor quiero bajar de peso o estoy en algún reto o lo que sea. Sí, hay una motivación intrínseca que se alimenta de percatarnos de esa satisfacción que nos da el ejercicio, solamente por llevar a cabo el ejercicio. Ok, algo bien importante también en la depresión, en la prevención de la depresión, y es contabilizar los logros. Luego tenemos esos sesgos cognitivos que son errores del pensamiento que ya he mencionado, ¿verdad? Estos luego nos van a llevar a descalificar, a no ver, a descartar lo positivo que hay en nuestra vida. ¿Sí? A todos nos pasan cosas negativas, ¿no? Cosas que juzgar como cosas malas. Eso es normal y eso va a suceder. Sin embargo, si yo solamente me enfoco en las cosas negativas, si solamente pienso en las cosas desafortunadas que me sucedieron, eso le va a restar energía, le va a restar importancia, fuerza a los logros, a lo que sí tenemos de bueno, a lo positivo que sí hay. Siempre va a haber cosas positivas. Eso también lo podemos tener por seguro. Siempre va a haber cosas positivas, porque sin una no puede estar la otra, ¿no? Y así podemos entrar a filosofar en este sentido, pero pues bueno, no es necesario. Ustedes, o sea, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que siempre hay uno y lo otro. Ahora, si como les decía, estoy prestando demasiada atención a esto, o a lo negativo, pues mi estado de ánimo deprimido va a aumentar. ¿Sí? Así como el estar pensando constantemente en uno mismo. Ahorita vamos a ver con más detalle esto. Pero la persona deprimida se enfoca demasiado en sí misma, ¿sí? En sus síntomas, y no en lo bueno, sino en lo malo, en lo mal que le va. ¿Sí? Ok, entonces, si pienso en lo que sí tengo y en las experiencias positivas diarias, este panorama puede mejorar y no solamente el estado de ánimo, sino también la percepción. ¿Okay?
Pues esto que estoy sintiendo me hará creer que hay más cosas negativas pero positivas, pero la realidad no es así. Y si yo digo, pues es que la verdad que no me va bien, pues vamos a empezar de lo más sencillo, ¿sí? A lo mejor troné con la pareja, o me ocurrió un accidente, o algún ser querido, lo que sea, no sé, una enfermedad o algo. Pero bueno, vamos desde lo más básico. ¿Tengo que comer? Sí, eso lo pongo. Esto, a ver, tengo que comer, la comida no me falta, y a veces es menos, a veces es más, pero hay que comer. Tengo un techo, tengo trabajo, mis seres queridos están. Tengo salud. Y si la respuesta es, pues no tengo trabajo, no tengo salud, estoy enfermo, y digo, no, es que no lo tengo. A ver, estás vivo. De entrada, hay que hacerlo a lo simple, a lo sencillo. ¿Okay? Si estamos vivos, mientras estemos vivos, hay oportunidad, hay posibilidades. Mientras estemos respirando, hay opciones. ¿Listo? Va la actividad física, lo que les decía. El ejercicio ha mostrado que hace mucho bien a distintos niveles, físicamente, mentalmente, cuando lo vemos de forma separada. Y hay un nivel en donde podemos verlo con mayor claridad. Este es interesante. Un metaanálisis, reciente metaanálisis, son técnicas estadísticas de análisis de grandes estudios y extraen pues, los hallazgos de esos grandes estudios, de distintos estudios importantes, y entonces los resultados de un metaanálisis pues dicen mucho, son muy valorados, muy importantes. Entonces, un metaanálisis de 25 investigaciones que fue publicado en el Journal of Psychiatric Research muestra, fíjense, que los músculos ejercitados actúan previniendo que la quinurenina, que es un metabolito del triptófano, un aminoácido, se convierte en un agente tóxico que suele estar implicado en la depresión. La quinurenina, cuando entra, o mejor dicho, el músculo ejercitado, hace que la quinurenina se convierta en ácido quinurénico y que no pueda entrar al torrente sanguíneo y no genere las experiencias negativas que experimentamos en la depresión o cualquier otra sensación negativa del estado de ánimo. Por eso es que el ejercicio, decimos a veces, no es que genera dopamina y el ejercicio, pues esa respiración que me provoca, pues sí me va a hacer sentir mejor, es lo que se entendió. En parte sí. Pero también por este lado, fíjense, que evita, a veces así lo ven algunos, el músculo actúa como una esponja absorbiendo este metabolito, la quinurenina, y entonces evita que tenga ese efecto tóxico sobre el estado de ánimo. ¿Sí? Y que en la depresión, pues el resultado es mucho más valorado, más trascendente, ¿no? Porque puede facilitar el echar a andar otras estrategias. ¿Sí? Por eso la importancia del ejercicio. ¿Okay? Ahora, es esta investigación y muchas otras, durante incluso ya varias décadas, ¿sí?, confirman que los síntomas depresivos reducen significativamente en los pacientes con depresión cuando hacen actividad física, sobre todo el ejercicio aeróbico. Podemos diferenciar entre los tipos de ejercicio según el nivel de activación del sistema cardiovascular, por ejemplo, y el ejercicio aeróbico. ¿Cómo qué sería el ejercicio aeróbico? Caminar, trotar. Exactamente, nadar, bailar, ¿sí?
La gimnasia psicofísica, que es